Bien, vamos ahora a resolver un ejemplo de vectores en el espacio. En este problema me dicen que determine las componentes X, Y y Z de la fuerza de 900 newton y los ángulos que forman con los ejes coordenados. Es decir, me están dando esta fuerza, que es 900 newton, y me piden hallar las componentes X, Y y Z y los ángulos que forman con los ejes coordenados, que son los ángulos directores. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver que este problema, fíjense que cuando me dan el ángulo de 30 grados y el módulo de la fuerza, acá se me forma un triángulo, ¿ok? Fíjense que tengo un triángulo que está formado por este y por este. Esta es una diagonal, por eso la llamo D, y esta es paralelo al eje Z, por eso la llamo FZ. Fíjense que esta FZ es justamente la componente Z que me están pidiendo. Y aquí es muy fácil de calcularla porque conocemos el ángulo que es 30 y esto es el cateto opuesto de un triángulo rectángulo, por lo tanto la puedo calcular con el seno. Es decir, el seno de 30 va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es el módulo del vector, en este caso 900. Así que el seno de 30 es Fz sobre 900. Si quiero encontrar Fz, pues sencillamente este 900 lo paso a multiplicar y Fz va a ser 900 por el seno de 30, que es 450. Entonces ya tengo la componente en Z. Ahora, vamos a encontrar la componente en X y la componente en Y. Pero antes de encontrar la componente en X y la componente en Y, vamos a hallar esta D. Esta D que tengo acá es la diagonal. Esta D es el cateto adyacente de este triángulo. Por lo tanto, esta D que tenemos acá, como es el cateto adyacente, es con el coseno. Entonces sería 900 por el coseno de 30. Y así encontramos esa D. Y eso es 779,42. Desde aquí hasta aquí, entonces es 779,42. Ya tenemos esta D. Ahora sí, vamos a encontrar la componente en X y la componente en Y. La componente en X es la que va a lo largo del eje X. Y la componente en Y es la que va a lo largo del eje Y o paralela al eje Y. Fíjense que la componente en X y la componente en Y me forman un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es justamente la D que yo acabo de calcular. Ahora, faltaría saber quién es Fx y quién es Fy. Y si nosotros miramos, es muy fácil encontrar Fx y Fy, ya que esto que tenemos acá es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, Fx es el cateto adyacente al ángulo de 25 y Fy es el cateto opuesto al ángulo de 25. Por lo tanto, podemos encontrar Fx multiplicando la D por el coseno de 25, que es 706,38, y podemos encontrar Fy multiplicando la D por el seno de 25. Pero fíjense que como la D está en el sentido negativo, hacia allá, entonces por eso le ponemos un menos. La componente en Y entonces sería negativa, sería multiplicar la D por el seno de 25, pero en la dirección negativa. Y ese resultado es menos 329,40. Y de esta forma ya nosotros tenemos todas las componentes que nos están pidiendo. Nos estaban pidiendo la componente X, aquí está, la componente Y, aquí está, y la componente en Z. Ya tengo las tres componentes. Teniendo las componentes, ya yo puedo saber que mi vector es la componente X por el vector unitario Y menos, acuérdense que esta es negativa porque va en el sentido contrario, menos la componente en Y por el vector unitario J más la componente en Z por el vector unitario K.
Ya aquí tenemos entonces el vector con sus componentes. Ahora, si quiero encontrar los ángulos que forma con los ejes, me están pidiendo que encuentre los cosenos directores para poder encontrar el ángulo. Y acuérdense que los cosenos directores salían de un vector unitario. ¿Y cómo encontrábamos el vector unitario correspondiente a este? Pues simplemente teníamos que dividir ese vector entre su módulo. Y ahí encontrábamos el vector unitario. En realidad, esto que tengo acá es un vector unitario en la dirección de F. Ahora, ese vector unitario en la dirección de F sería dividir cada una de las componentes entre el módulo del vector. Como ya tenemos las componentes y el módulo es dato del problema, entonces tenemos un vector unitario. Y ese vector unitario sería esto que tenemos acá. Dividir esto entre esto me da este resultado. Al dividir esto entre esto me da este resultado negativo. Y al dividir esto entre esto me da este resultado. Entonces aquí ya yo tengo un vector unitario en la dirección de F. ¿Ok? Aquí me falta la U de unitario. Bien. Sabiendo eso, entonces quiere decir que ya yo tengo los cosenos directores. ¿Cuál es el coseno director? El coseno de tita X. ¿Cuál sería? Ah, bueno, el coseno de tita X sería este 0.78. Por lo tanto, ¿quién es tita X? Simplemente el arco coseno de este número que sería 38.7. El coseno de tita y. ¿Quién va a ser el coseno de tita y? Menos 0.37. ¿Quién es entonces tita y? Pues el arco cuyo coseno es este número y es este valor. Igual, ¿quién es el coseno de tita z? Es 0.5. Por tanto, ¿quién va a ser tita z? Pues el arco cuyo coseno es 0.5 y eso es 60. Entonces, acá ya tendríamos los tres valores que representan los tres ángulos que forma este vector con los ejes coordenados. Esos tres ángulos son los ángulos directores. Y eso sería todo en este problema.